La discusión no había sido nada del otro mundo. Una tontería, en realidad, sobre el maldito café derramado en la alfombra y mi incapacidad, según ella, para notar los pequeños detalles de la vida. Pero la verdad es que la tensión se había estado acumulando durante semanas, una manta invisible que nos ahogaba lentamente. Elena siempre había sido intensa, apasionada, pero últimamente, sus ojos guardaban una sombra, sus sonrisas no llegaban a ellos. «Es que no me escuchas, Leo», había gritado, su voz temblaba. Las venas de su cuello se marcaban, un indicador infalible de que había cruzado el umbral de la frustración al enfado. Yo, con mi propia frustración hirviendo, había respondido con sarcasmo. «No, claro que no te escucho. Quizás porque solo hay silencio la mitad del tiempo, o porque cuando hablas, parece que estás a punto de explotar por razones que nunca explicas». Eso fue todo. La expresión en su rostro cambió de ira a una tristeza profunda, casi rota. Me miró como si me viera por primera vez, o quizás por última. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, agarró un pequeño bolso que siempre tenía preparado, nunca supe para qué, y salió por la puerta, cerrándola con una suavidad que resonó más que cualquier portazo. Me quedé en silencio en nuestro pequeño apartamento, el olor a café quemado y a su perfume favorito mezclándose en el aire. La rabia me quemaba, pero debajo de ella, una punzada de arrepentimiento ya comenzaba a formarse. ¿Por qué siempre llegamos a esto? ¿Por qué no podía simplemente decir lo que le pasaba? Esperé. Esperé un mensaje disculpándose, una llamada pidiéndome que fuera a buscarla, incluso un «estoy bien» a regañadientes. Nada. Le envié un par de mensajes, cortos, secos. «Elena, ¿dónde estás? Avísame cuando llegues a casa de tu hermana». No respondió. «Llámame». Su teléfono sonaba 1, 2, 3 veces, y luego saltaba al buzón de voz. Una y otra vez. La noche se hizo larga. Me obligué a pensar que solo necesitaba espacio, que volvería por la mañana, o que me llamaría después de calmarse. Pero un nudo frío se presiona en mi estómago. Elena nunca se quedó callada tanto tiempo. Nunca después de una pelea tan insignificante. La insignificancia de la discusión me hacía sospechar que era solo la punta del iceberg de algo mucho más grande, algo que ella me ocultaba. El sol de la mañana no trajo alivio. Mi cabeza palpitaba por la falta de sueño y la ansiedad. Su lado de la cama estaba vacío, frío. Le envié más mensajes, más llamadas. El mismo silencio. Fui a la casa de su hermana, Ana, pero ella tampoco estaba allí. Ana me dijo, con una preocupación creciente en sus ojos, «No ha venido, Leo». «¿Estás seguro de que no te dijo dónde iba?» La desesperación se instaló. Llamé a sus amigos. Nadie la había visto. Llamé a su trabajo, no se había presentado. Una parte de mí quería llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que mi novia había desaparecido después de una pelea? Sonaría un mal truco de escapismo. Regresé al apartamento, vacío y opresivo. Me senté en el sofá, intentando pensar, rastrear cada palabra de nuestra discusión, cada gesto en los últimos días. ¿Señaló algo? ¿Insistió en dejar algo en orden? Nada. Solo esa sombra en sus ojos. Entonces lo vi. Un sobre de papel ocre, posado de forma extraña sobre la mesa de la cocina. No era una factura, ni publicidad. Mi nombre estaba escrito a mano, con su caligrafía elegante y ligeramente inclinada. El corazón se me disparó en el pecho. Mis manos temblaron al tomarlo. No tenía sello postal, ni dirección de remitente. Lo había dejado ella. Antes de irse, o quizás había regresado en silencio para dejarlo. Abrí el sobre con dedos torpes. Dentro, varias hojas dobladas. El aroma de su perfume era más fuerte aquí, atrapado entre las fibras del papel. Empecé a leer, y cada palabra era un puñetazo en el estómago, una puñalada en el corazón. León. Si estás leyendo esto, ya estoy lejos. Muy lejos. No intentes buscarme. No intentes contactarme. Tengo que desaparecer, y esta es la única forma de hacerlo limpiamente. Sé que esto es cobarde. Sé que mereces una explicación en persona, una despedida. Pero no soy lo suficientemente fuerte para mirarte a los ojos y decirte todo lo que tengo que decir.
Así que esta carta será mi confesión. Mi absolución, si tengo suerte. Y la llave para que tú puedas seguir adelante. Empecemos por lo más fácil, aunque no por lo menos doloroso. Te mentí. Te mentí mucho. Sobre cosas pequeñas al principio, luego sobre cosas más grandes. ¿Recuerdas aquel verano, el primero que pasamos juntos, antes de que nos volviéramos oficiales? Aquella semana que fui a visitar a mi tía en el campo. No fui al campo, Leo. Fui a la costa con Jaime, mi ex. No pasó nada entre nosotros, lo juro, pero me besó. Yo lo dejé. Me sentí culpable el resto de la semana, y cuando volviste, te inventé una historia de familia enferma y carreteras cortadas. Me sentí tan mal, pero tenía miedo de perderte. Y una mentira llevó a otra. Esa no fue la única. Te dije que mi familia era dueña de mi apartamento. No lo somos. Te dije que mis notas en la universidad eran brillantes. No lo eran. Te convencí de que no hacía falta que vinieras a mis cenas familiares porque mi padre tenía brotes de estrés, pero en realidad era porque no quería que vieras la farsa en la que vivíamos. Hay más. Mucho más. Pequeñas grietas en la fachada que construyeron para ti, para el mundo. Pero lo más importante, lo que realmente ha destrozado mi vida y ahora te destrozará a ti, es el secreto. Mi padre no es el hombre de negocios respetable que todos creen. Él es un estafador. Un maestro en el arte de la manipulación financiera. Durante años, ha estado lavando dinero, desviando fondos de empresas que apenas se sostenían, y usando el poder de su apellido para encubrirlo todo. Descubrí la verdad hace unos 6 años. Antes de conocerte. Fue accidental. Encontré unos documentos en su oficina, cuentas cifradas, nombres falsos. Al principio, no entenderé bien. Fui una ingenua. Pero luego, vi cómo cambiaban las vidas de personas que confiaban en él, cómo desaparecían sus ahorros, cómo se iban a la quiebra. Y mi padre, mi amado padre, se hacía más rico, más poderoso. Traté de enfrentarlo. Me dijo que era el negocio, que así era el mundo, que siempre había un pez más grande. Dijo que si hablaba, me arruinaría a mí también, que arruinaría a toda la familia. Me amenazó, Leo. No básicamente, pero con la destrucción de todo lo que conocía. Me arrastrará lentamente a su rojo. Me hizo firmar papeles, a veces sin leerlos, a veces con explicaciones vagas. Me dio una cuenta a mi nombre para ahorros de emergencia, que sé que es parte de su juego. Me forzó a guardar silencio, a ser cómplice por omisión. La sombra que notabas en mis ojos, la ansiedad, mis cambios de humor, era el peso de ese secreto. El temor constante de que todo se derrumbará. Y se derrumbó. Hace unos meses, comenzó a investigarlo de nuevo. Una auditoría. Una fuga de información. Gente pidiendo respuestas, dinero que no estaba. Sí, Leo. Yo estoy en el centro de ello, porque una de esas cuentas a mi nombre es la que lo incrimina a él, y a mí con él. No puedo quedarme. No puedo ir a la cárcel por algo que no hice del todo, pero por lo que soy culpable por mi silencio. No puedo ver a mi padre destruido, aunque me lo merezca. No puedo arrastrarte a ti a esto. Eras mi escape, mi esperanza de una vida normal. Pero ahora, eres un riesgo. Eres alguien a quien amo demasiado para poner en peligro. Así que me fui. Voy a desaparecer. Voy a borrar a Elena de la faz de la tierra. Voy a crear una nueva vida, lejos de las mentiras, lejos de la sombra de mi familia. No me atrevo a decirte a dónde voy. No me atrevo a dejarte pistas. Para tu propia seguridad, tienes que olvidarme. Tienes que creer que fui una mala persona, una tramposa, y seguir adelante. Lo siento, Leo. Lo siento por las mentiras, por la traición, por el dolor que te estoy causando. Pero sé que si me hubiera quedado, el dolor habría sido infinitamente peor. ¿Te quiero? Siempre te he querido, más de lo que jamás podrás expresar. Perdóname, si puedes. Elena. La carta se me cayó de las manos, deslizándose al suelo. Mi respiración era superficial, mi visión borrosa. Todo mi mundo, construido sobre los pilares de nuestra relación, se desmoronó en pedazos ante mis ojos.
Elena, la mujer que amaba, la que creía conocer, era una extraña. Una víctima y una cómplice. La rabia fue lo primero. La traición me quemó el alma. Todas las veces que me había quejado de su hermetismo, de sus misterios, y ella lo había ocultado todo. Luego vino el dolor, un dolor tan agudo que me robó el aliento. Mi Elena, la Elena que conoció, la que reía, la que me abrazaba por las noches, ya no existía. O quizás nunca había existido de la forma en que yo la imaginaba. Levanté la carta, mis ojos repasando las líneas una y otra vez, buscando una pista, una mentira dentro de la mentira, una señal de que era una broma macabra. Pero la sinceridad de su desesperación, la cruda confesión, era innegable. Sentí una imperiosa necesidad de hacer algo. Corrí a su estudio, revolví sus cajones, buscando otros documentos, cualquier cosa que confirmara o negara sus palabras. Encontré una pequeña caja de madera que nunca me había dejado abrir. Dentro, viejas fotos de su infancia, diarios con letras apretadas que no me atrevía a leer, y un sobremanila. El sobrecontenido de recortes de periódicos antiguos. Noticias sobre fraude empresarial en el sector inmobiliario, desaparición de fondos de inversión, implicación de empresas fantasma. Y un nombre que se repetía, Guillermo Vargas, su padre. Las fechas se extenderían a lo largo de los años. Artículos velados con eufemismos legales, pero el mensaje era claro, su padre era un criminal. Había sabido ocultarlo muy bien, o la justicia no había sido lo suficientemente rápido para atraparlo. También encontré un extracto de cuenta bancaria a su nombre, de un banco en el extranjero, con una cantidad de dinero alarmante para alguien de su edad y profesión. La cuenta que mencionaba en la carta, sin duda, estaba atada a su padre. Mi corazón se presiona. Todas sus evasiones, sus misteriosas reuniones, sus momentos de pánico que yo atribuía al estrés laboral, todo cobró un sentido oscuro y doloroso. La vida con Elena había sido una fantasía, una ilusión que ella había mantenido con una fuerza sobrehumana. La búsqueda emocional de respuestas comenzó. No solo quería encontrar a Elena, aunque mi mente gritaba su nombre. Quería entender. Quería ver la verdad completa, no solo la versión en su carta. La mujer que amaba era un rompecabezas de secretos, y yo tenía que armarlo. Fui a la casa de sus padres. La mansión imponente con la que siempre me sentí incómodo. Su madre me recibió con una sonrisa tensa. ¿Elena? No está. ¿No te dijo dónde iba? La forma en que lo dijo, como si fuera algo normal, me hizo apretar los puños. Me dejó una carta. Habla de su padre. De fraudes. La sonrisa de su madre se congeló, sus ojos se abrieron en pánico. Se volvió pálida. No sé de qué hablas, Leo. Elena es muy imaginativa. Sé exactamente de lo que hablo, dije, mi voz apenas una cuchilla fría. Sé lo de los reportajes, lo de las cuentas. Sé que ustedes la implicaron. Su madre se llevó la mano a la boca, sus ojos llenos de terror. En ese momento, Guillermo Vargas, el padre de Elena, apareció al final del pasillo, su rostro con una máscara de calma forzada. Se acercó, su mirada dura. Leo, hijo. Me sorprende verte aquí. Elena se fue de viaje, necesitaba un descanso. No, dije, poniéndome de pie. Elena escapó. Y les aseguro que no volverán. Ella me lo ha contado todo. El rostro de Guillermo se contrajo. Los ojos que antes parecían amistosos ahora eran fríos y calculadoras. No sé qué tonterías te habrá metido en la cabeza. Elena siempre ha sido dramática. Pero no te metas en asuntos que no te incumben. Es peligroso. Esa amenaza velada, el sutil recordatorio de que estaba pisando terreno peligroso, solo alimentó mi determinación. Elena estaba huyendo de esto. Y si yo podía entenderlo, si podía encontrar pruebas, quizás pudiera ayudarla, o al menos limpiar su nombre de alguna manera. Pasé las siguientes semanas como un detective aficionado. Seguí las pistas de los recortes de periódicos, buscando nombres de empresas, de abogados, de víctimas. Hablé con gente, a veces con mentiras inocentes, a veces con la pura verdad. Descubrí una red de corrupción más grande de lo que Elena había descrito, que se extendía a través de influencias políticas y empresariales.
Su padre no solo era un criminal, era un depredador. Cada vez que descubría una nueva pieza del rompecabezas, mi corazón se encogía por Elena. La presión baja a la que había vivido. La culpa que había cargado. No era solo la mentira de su padre, era la mentira de toda una vida, de toda una familia. Un día, mientras revisaba viejos foros financieros, encontré una mención de un pequeño pueblo costero en Portugal, donde se rumoreaba que varias personalidades adineradas habían invertido en propiedades dudosas. Mi mente hizo clic. ¿Por qué Elena había mencionado que había ido a la costa con Jaime, si en realidad era una mentira elaborada? Quizás su padre tenía propiedades o conexiones allí. Quizás ella conocía el lugar por razones mucho más oscuras. Era una pista débil, pero era la única que tenía. Empaqué una mochila, saqué mis ahorros y compré un billete de avión. No sabía qué buscaba, ni qué encontraría. Podría ser una quimera. Podría ser un peligro. Pero la idea de Elena, sola, huyendo, me impulsó. Llegué a Faro, Portugal, un lugar hermoso y soleado, tan diferente de la oscuridad que ahora sentía en mi alma. Alquilé un coche y me dirigí a un pequeño pueblo pesquero llamado Olao. Caminé por sus calles estrechas, preguntando en los cafés, mostrando una foto de Elena que llevaba en mi cartera. La respuesta era siempre la misma: no, lo siento. Hasta que un viejo pescador, con el rostro curtido por el sol y el mar, entrecerró los ojos al ver la foto. ¿Esa rapariga? Sí, la he visto. Hace un par de semanas. Siempre va a la biblioteca por las tardes. Es muy callada. Mi corazón dio un vuelco. La biblioteca. ¿Una biblioteca? Elena amaba leer. Me dirigí de inmediato. Era una pequeña biblioteca pública, con estantes de madera y el suave susurro de las páginas al pasar. Mi mirada recorrió las mesas y los pasillos. Y entonces la vi. Sentada en un rincón, con un libro horrible entre las manos. Su cabello más largo, su rostro más delgado, pero inconfundible. Elena. No se dio cuenta de mí al principio. Estaba absorta en su lectura, la misma sombra en sus ojos, pero ahora con una aparente calma. No era la Elena de antes, la juguetona y apasionada. Era una Elena marcada, una superviviente. La observé un momento, el nudo en mi garganta apretada. Entendí entonces que no podía irrumpir en su nueva vida. No podía desenterrar su pasado, no ahora que había encontrado un precario refugio. Ella me había dejado una carta pidiéndome que no la buscara, que la olvidara. Y por mucho que doliera, yo había llegado a entender por qué. Ella estaba huyendo de algo que la destruiría, y yo, sin saberlo, era un ancla que la mantenía atada a ese peligro. Mi búsqueda emocional había llegado a su fin. Había encontrado las respuestas, no de su paradero, sino de su verdad. Había entendido su dolor, su sacrificio. Ella no era una mala persona, era una persona desesperada, atrapada en una red de mentiras que no había tejido. Salí de la biblioteca tan silenciosamente como había entrado. El sol afuera se sentía más cálido, pero mi corazón seguía frío. No me acerqué a ella. No la llamé. No la confronté. Porque si la amaba, tenía que respetar su decisión, su necesidad de desaparecer. Regresé a casa con un dolor distinto, un dolor de comprensión y pérdida. La carta de Elena ya no era solo una confesión de traición, sino un grito de auxilio, una despedida necesaria. La releí, y esta vez, las lágrimas cayeron libremente. Su "te quiero" final, antes de pedirme que la olvidara, era el más sincero que jamás me había dicho. Nunca supe qué pasó con su padre, con la investigación. Nunca la volví a ver. Pero la experiencia me cambió. Aprende que las personas son más complejas de lo que parecen, que cada uno lleva sus propias batallas en silencio. Y aunque el amor que sentía por Elena se transformó en una melancolía persistente, también se convirtió en una forma de respeto por su fortaleza. Ella desapareció, sí. Pero al irse, me dejó una verdad devastadora que me abrió los ojos a un mundo mucho más oscuro y complicado de lo que había imaginado. Y a su manera, Elena, la chica de las 1000 mentiras, me había dado la lección más honesta de mi vida. Y en algún lugar, bajo el sol portugués, esperaba que ella finalmente encontrara la paz que tanto necesitaba.